Buenas tardes y bienvenidos a la presentación del Grupo Navarro del capítulo español del Club de Roma. A ver quién lo dice, todo seguido y sin trabarse, ¿eh? Ante todo, quiero agradecer a los coorganizadores, a Ladino, como presidente de Ecociudadana, que ha tenido la gentileza de prestar la organización social que es Ecociudadana para hacer el lanzamiento de este Grupo Navarro. Gracias, Carlos. También quiero agradecer el trabajo del capítulo, ayudándonos el capítulo español, representado aquí por José Manuel Morán, que es su vicepresidente, así como a los sponsors, CaixaBank, el Museo, Hermes y la propia Criteria. Bien, constituimos este Grupo Navarro para sumarnos a la iniciativa de otros 8 grupos territoriales que lo que buscan es profundizar en España sobre las conclusiones, profundizar y capilarizar las conclusiones, las propuestas y los análisis del Club de Roma. Bueno, veo muchos amigos y me conocéis en varias facetas, en Criteria, en Hermes, en el Foro La Toja, me han dicho ahora, bueno, las que sean. Hoy comparezco ante vosotros encantado y agradecido como miembro del capítulo español del Club de Roma y como su coordinador en Navarra. Somos 19 los que lo hemos constituido. El Club de Roma habitualmente, bueno, por no decir siempre, centra sus debates en el desarrollo humano. Ahí entran desde el cambio climático a la transición digital relacionada con los nuevos derechos de ciudadanía digital. Y también entra algo que el otro día nos comentaba Isidro Fainé, que es el presidente del capítulo en España, en la última Junta Directiva Nacional. ¿Qué es? La crisis social. La crisis social derivada de la tercera gran crisis económica en los últimos 15 años. Tercera gran crisis económica en los últimos 15 años que se está traduciendo en una crisis social que ha soltado al galope una desigualdad que azota a Europa, que la va a azotar muchísimo más y que si los gobiernos europeos no le dan una contestación adecuada, nos estaremos jugando los europeos el futuro no solamente social, sino también económico y político de la propia Unión. También eso es objeto de una mirada por parte del Club de Roma. Presentar el Club de Roma obliga a hacer una referencia a su fundador. Este fue Aurelio Peccei en el año 68, un personaje apasionante, un emprendedor multifacético, partisano en la guerra, alto directivo de varias compañías, escritor, articulista, viajero impenitente, un hombre de una visión larga, un observador inquieto, turbado, pero siempre esperanzado. Peccei decía que los hombres todavía tenemos tiempo, que la condición humana todavía tiene tiempo para definir su destino. Todavía tiene tiempo. El todavía es el mensaje. Todavía, aún. Él creía que para esperar no hacía falta aguardar. Es decir, que el destino lo hacíamos todos en el día a día y que esa era la gran obra humana. No había que esperar a nada que nos salvase ni que nos aliviase. Creía en la educación y creía que la educación era la gran solución a las injusticias, a las grandes injusticias y a las desigualdades. Peccei creía más en el bienestar que en la riqueza y creía más en llenar, explotar o capitalizar intelectualmente un país antes que en su lectura económica. Era un hombre que confiaba en el hombre y sobre todo confiaba en una juventud formada e ilusionada. El otro día, también en esa junta, Carlos Álvarez, que es el miembro español en la Comisión Ejecutiva Internacional del Club de Roma, comentó una frase
que me gira y que voy a compartir con vosotros ya para terminar. Decía a propósito de un comentario de Aurelio Peccei. Bueno, es que, en definitiva, aprender no es conocer, aprender es cambiar. A mí esto me ronronea y lo comparto con vosotros. Bueno, Aladino, muchísimas gracias por... no voy a presentarme... Como yo voy a llevar el minutaje, voy a hacer de regidor meciño. No voy a entrar ahora en las presentaciones, que luego serán redundantes. Cedo la palabra a Aladino y agradezco muchísimo la presencia de María Chivite, que nos honra aquí como presidenta del Gobierno, su vicepresidente. Muchísimas gracias, Aladino. Buenas tardes a todos, presidenta, vicepresidente, presidente del Tribunal Superior, autoridades, amigos. El miedo a no poder decir todo lo que quiero decir y a que salga el látigo del minutador me ha llevado a escribir unas pocas cosas que os voy a trasladar. Primero, muchas gracias por asistir esta tarde en este magnífico museo de la Universidad a la presentación oficial del Grupo Navarro del Capítulo Español del Club de Roma. Es un auténtico privilegio para Cociudadana, hablo en nombre de todos los asociados y de la propia Junta, el participar activamente en este acto. El Club de Roma tiene ya 54 años, hace 50 de su famoso informe Los límites del crecimiento, nuestra asociación solo tiene 8. En aquel año 2014, en que nos constituimos, en nuestro manifiesto dejamos negro sobre blanco consignado lo siguiente: nuestra firme voluntad de contribuir al procomún aportando ideas. Nos mueve la búsqueda de la utilidad pública y de una mejora en la calidad ciudadana desde la aplicación del conocimiento. Nuestro relato común se sustenta en valores ciudadanos ligados a la prosperidad que han servido de motor a la historia y han procurado numerosos avances sociales, políticos y económicos. La libertad, la igualdad y la fraternidad son, junto con la eficiencia económica y el respeto medioambiental, los ejes que nutren una corriente de pensamiento que ha favorecido el progreso social. Acaba la cita de nuestro manifiesto constitutivo. El Club de Roma, por su parte, leo también literalmente, dice que, bajo su conocido lema de pensar globalmente para actuar localmente, ha tenido siempre en el centro de sus informes el desarrollo humano y la búsqueda de caminos para lograr un mundo que sea materialmente suficiente, socialmente equitativo y ecológicamente perdurable, que permita preservar la diversidad humana y cultural, afianzando la solidaridad entre todos los pobladores del planeta y las generaciones del futuro. Así se lee en la página del capítulo español, en respuesta a la pregunta de qué somos y qué hacemos. Tras la lectura de estos dos párrafos, uno de cada organización, nos resultará difícil entender por qué en Cociudadana consideramos el privilegio del que hablaba inicialmente, de participar en este acto. Compartimos ADN, estamos muy cerca. Las motivaciones que llevaron a Peccei y a Alexander King a reunirse con otros 35 en abril del 68 en Roma son muy parecidas a las que nos movieron en marzo de 2014 a reunirnos aquí en Pamplona 28, los que constituimos la asociación. Obviamente el club es una asociación internacional, presente en más de 50 países. Nosotros somos muy pequeñitos, somos locales, nuestras actividades se desarrollan solo aquí en Navarra. Pero, como digo, compartimos ADN. Tenemos una visión y valores parecidos y queremos influir en la sociedad aportando conocimiento, pensamiento y soluciones a los desafíos a los que se enfrenta la humanidad en este estadio de su evolución. No vivimos tiempos calmos. Vivimos en permanente cambio y acelerado. Quizá tan relevante como las propias transformaciones que estamos viviendo desde el último cuarto de siglo pasado y lo que llevamos de este sea el ritmo trepidante de las mismas. Esta endiablada velocidad que nos lleva a un tempo poco humano. El alma solo se alimenta si el ritmo de lo que se le brinda es pausado, dice Pablo Dors en su biografía del silencio. Y esto lo digo yo, y con esto, digo yo, corremos a esta velocidad el riesgo de perderla. Los indios del lejano oeste americano, elíjase la tribu que se quiera,
porque no recuerdo cuál era, si apaches, sius, cherokees, navajos. De natural tranquilos y pacíficos, tras dedicar intensas jornadas a la caza en las que sus niveles de adrenalina y cortisol subían considerablemente, paraban y en torno al fuego de campamento el jefe les invitaba a sentarse para esperar a que les alcanzara su alma. Las almas que habían dejado atrás en el fragor del ritmo trepidante de la caza y les hacía irreconocibles a sí mismos. De alguna manera habían perdido lo que eran, o no se reconocían en lo que eran en esos tiempos de su vida ordinaria. Desde estas dos citas quiero trasladar esta tarde que, en el fondo, los que participamos en estas dos organizaciones, lo que nos mueve es contribuir a preservar el alma, permitirme la soberbia de verbalizar este objetivo tan enorme. Esto es, que el hombre, todo él y en cualquier parte del globo terráqueo, se desarrolle libre, igual y fraterno, en un mundo que sea materialmente suficiente, socialmente equitativo y ecológicamente perdurable. Ciertamente no puede detenerse el desarrollo, pero necesitamos parar y pensar permanentemente e intensamente en él, con el fin de no ser arrastrados por él, pues su natural es la acción y ésta lleva inexorablemente al crecimiento constante, siempre que sea posible exponencial y sin otra dirección que el logro del máximo beneficio. No lo voy a hacer yo, no se trata de demonizar ni el crecimiento ni el beneficio, entiéndaseme. Se trata de pensar en la mejor dirección de aquel y en la corrección de los rumbos que por la propia inercia, por intereses puramente egoístas, lo distraigan en la singladura y ataquen el alma. Algo parecido a lo que acabo de decir fue lo que animó al Club de Roma a encargar al MIT el informe que culminó en el de 1972 sobre los límites del crecimiento, objeto de sucesivas actualizaciones y sobre cuya vigencia nos va a hablar luego Juan Casares. Algunos de los problemas y las proyecciones que allí se apuntaban no solo no se han atajado, sino que se han incrementado. El cambio climático es una evidencia y la propia naturaleza se encarga de desmentir día a día, semana a semana, año a año, a quienes lo niegan. Decía el gran Víctor Hugo que desgraciados los tiempos en que hay que invertir tanta energía para demostrar lo obvio. Me adhiero a ello. Desgraciados tiempos. Pero en todo caso no podemos bajar los brazos. La rendición no puede estar en nuestra carta. No es aceptable. Ahora más que nunca, por la profundidad de las transformaciones, la velocidad del cambio y la urgencia a la que nos apremian algunas derivas del rumbo, conscientes de que el pensamiento no circula a la velocidad de la acción, se hace preciso más pensamiento crítico y más pensamiento compartido para trasladarlo a la sociedad. Hoy más que nunca es fundamental la filosofía, las humanidades, los filósofos. Hablamos mucho de la importancia de dar protagonismo a la sociedad civil. Es más, no resulta difícil encontrar reseñas y opiniones sobre que la clase política desoye lo que le llega de esta. Yo, sin embargo, no oigo el clamor por ningún lado. Creo que dicha crítica no resiste un asalto. No somos conscientes como ciudadanos de nuestra ciudadanía, de nuestra condición de miembros de la tribu, con derechos y deberes. Nos dejamos engatusar fácilmente por las palabras y tranquilizamos nuestra conciencia con el solo hecho de pronunciarlas repetidamente. No hay tiempo que perder. No hay tiempo para dedicarlo al diletantismo. Hay que participar activamente en la vida pública, no solo en el periodo electoral, sino cada día, porque la preservación del alma de la humanidad no es tarea de los elegidos, sino de todos y cada uno de los electores, de todos y cada uno de los hombres y las mujeres que habitemos el planeta Tierra. El Club de Roma es un ejemplo de esto. Y basta entrar a través de cualquier buscador para ver su actividad, los campos en los que está trabajando ahora mismo y los informes que está realizando. Cociudadana quiere contribuir a esta tarea y compartir. No tenemos ningún problema. Siempre nos encontraréis en la suma. Somos fáciles para las relaciones. El único límite para el acompañamiento es, para nosotros, quienes desprecien los derechos humanos tal y como están recogidos en la Carta de los Derechos del Hombre. Y en nuestro país es muy importante compartir estas inquietudes sobre lo fundamental por ser conscientes, como apunta Muñoz Molina en todo lo que es sólido, que la primera persona del plural es muy conflictiva en España. El nuestro es un nosotros fraccionado que nunca abarca la extensión completa de la ciudadanía legal y que suele definirse a golpes de tajante negación. Concluyo. Reitero el agradecimiento de Cociudadana al Club de Roma y finalmente a la Universidad de Navarra que nos ha facilitado estar aquí. Muchísimas gracias
a la rectora, muchísimas gracias a Alfonso, el rector, que desde el primer momento se ofreció y nos ofreció este magnífico museo. No había lugar más idóneo. La Universitas, es decir, la que recoge el saber universal, globalizado, de toda la realidad y se le acerca a los problemas desde la perspectiva holística, que permite entenderlos y abordarlos integral e integradoramente desde las múltiples interacciones que los caracterizan. Gracias y buen camino al Grupo Navarro del capítulo español del Club de Roma. Gracias, Aladino. ¿Sí? No. ¿Sí? Sí. Muchas gracias, Aladino. Bueno, Aladino, además de presidente de Ecociudadana, es también miembro del Grupo Navarro del capítulo español del Club de Roma. José Manuel Morán es vicepresidente del capítulo español del Club de Roma. A ver si digo todas las cosas que me has dicho que no diga y luego digo lo que me has pedido que diga. No, es que con esto está ver, cumplido. No. Merece la pena. Además soy el regidor, privilegio del regidor. Un minuto. José Manuel es ingeniero aeronáutico, es licenciado en políticas, es licenciado en filosofía y letras, fue alto directivo de Telefónica, fue el encargado por la Unión Europea dentro del grupo de expertos, del comité de expertos para la reforma de las telecomunicaciones, fue el encargado de hacer el informe que le dio paso a España al programa STAR, a los fondos europeos. Es que si no, no lo dirá. Ahora, eso sí, él me pidió que le presentase como un joven con ilusiones, pero que, como decía el general MacArthur, mi juventud depende de mi fe, mi confianza y mi esperanza. José Manuel. Es que es así. Venga. Es que lo otro Adelante, no tiene ningún valor. Miren, yo estoy verdaderamente fastidiado por una cosa. Yo estoy acostumbrado a que me traten de florero y me usen de telonero. Pero una cosa es ser telonero el primero y otra cosa es ser telonero el tercero. Don Aladino y don Enrique me han pisado una de las cosas que yo tenía que decirles. Así que, primero, voy a dedicarme a lo que debo hacer como un presentador y es, en primer lugar, Presidenta, agradecerle su presencia aquí porque para el capítulo es un honor y la verdad es que este año no sé qué nos pasa, pero empezamos a tener una serie de suertes, que es que hay una serie de presidentes autonómicos que no sé si por el cincuentenario de los límites al crecimiento o por qué razón asisten ustedes a nuestros actos. Esto es algo absolutamente inusual y la verdad es que se lo agradecemos profundamente. Como les agradecemos a todos ustedes que hayan venido a esta sesión. Mi misión aquí sería bajar un poco las expectativas. Y bajar las expectativas sobre todo porque estoy en una sala donde muchos de ustedes podrían estar en el capítulo español del Club de Roma y en el Club de Roma. Pero lo que pasa es que Aurelio Peccei, que era fundamentalmente un activista, cuando fijó el número 100 de los miembros del Club de Roma Internacional o cuando nosotros no queremos superar los 360, pues de alguna manera él decía que había leído una frase en el dintel de un manicomio español que decía, no están todos los que son, ni son todos los que están. Así que pueden considerarse ustedes miembros virtuales del capítulo español del Club de Roma y para ello necesitarán ser amigos de Aladino o de Enrique, porque el Comité de Admisiones requiere como paso previo que haya 2 socios que les presenten. Dicho eso, yo quisiera trasladarles también un poco que el Club de Roma es una no organización. El Club de Roma no está presente en 50 países, tiene 50 asociaciones, ahora tiene 30 y tantas asociaciones nacionales, pero no tienen ninguna relación con el Club Internacional, salvo que a veces el Club Internacional pide dinero, pero salvo eso lo pide de manera informal y depende un poco de la generosidad de las distintas asociaciones. El club nace básicamente por el activismo de Aurelio Peccei.
Aurelio Peccei, en los años 60, cuando él empieza a tener responsabilidades en empresas italianas y empresas transnacionales, él empieza a descubrir que el mundo no funciona, y no funciona porque tenemos unas visiones, por así decirlo, verticales, pero nunca transversales. Y porque en aquella época él empieza a detectar las interdependencias que hay y las desigualdades que hay. Y él empieza a hablar de por qué no miramos transversalmente el mundo, por qué no relacionamos los temas. Y tiene la suerte, por un lado, de que da una conferencia en 1966, poco después de la muerte de Kennedy, en Argentina, donde habla de una cosa que ahora Isidro Fainé a veces habla también en su calidad de presidente de la Asociación Mundial de Banca Minorista, y es que de alguna manera las empresas tienen que tener una responsabilidad social no del estilo de la que conocemos ahora, sino un compromiso por el desarrollo humano y por la calidad de vida en los países donde operen. Esa conferencia, sorprendentemente, es escuchada por un representante de la embajada soviética, entonces era soviética, no rusa, en Buenos Aires, y también por un representante de la embajada norteamericana. Y ambos dicen, este señor está hablando de cosas muy raras. Y a partir de ese momento, a él le empiezan a llamar, tanto del Kremlin como de la Casa Blanca, y a preguntarle qué es lo que usted está queriendo decir con esto. Y él lo que está queriendo decir es que hay que pensar el mundo de una manera distinta, no solo desde sus facetas económicas o desde sus facetas políticas o sus facetas armamentísticas. Hay que verlo en su conjunto y hay que ver cómo potenciar dos cosas: el desarrollo humano al que se refería Enrique y Aladino y el tema de la gobernabilidad. En aquellos momentos se empezaba a notar que el sistema de Naciones Unidas podía ser algo fallido. Es lo que estamos viendo ahora con Ucrania y lo que hemos venido viendo en todas estas crisis. El derecho de veto de algunas potencias y la propia situación de que es muy fácil hacer declaraciones que sean declaraciones meramente para salir del paso, pero que, como diría Aurelio Peccei en el libro que luego va a presentar mi amigo Juan Casares, miembro del capítulo español del CUDE Roma, en el epílogo de los límites al crecimiento, en la comisión ejecutiva de aquel momento, dirigida en la cual estaban Alexander King y Aurelio Peccei, señalan que es muy fácil perfilar los futuros. Es muy fácil decir que vamos a estar descarbonizados en el 2030 y en el 2050 que no vamos a tener emisiones de gases de efecto invernadero, pero nadie explica cómo. Y para llegar a ese cómo, para llegar a entender ese cómo, hay que ver la complejidad, la incertidumbre y la velocidad del cambio. Eso se ha acelerado desde entonces, se ha acelerado de una manera exponencial. Y hoy que nos acompaña en la sala un premio de investigación como es Daniel Innerarity, él en sus libros viene hablando muchos años de este tipo de cosas, porque estamos en un mundo tremendamente cambiante. El primer informe al Club de Roma de los límites al crecimiento estudia 5 variables, de las cuales hablará luego Juan Casares. ¿Cuántas variables tendríamos que analizar hoy para pensar en el desarrollo humano? ¿Y cuántas conferencias multinacionales tendríamos que hacer para conseguir niveles de gobernabilidad? ¿Cómo vamos a afrontar las nuevas crisis? Ante eso, el Club de Roma, quizá porque en el momento inicial, en el 68, la reunión fue un fracaso. Se constituyeron en Roma, lo pagó la Fundación Fiat. Peccei buscó Villa Farnesina, que era la sede de una fundación, que era la Academia del Lince, que se había creado en la época de Galileo con unos jóvenes que intentaban valorizar la ciencia en aquellos momentos. Él invitó a 36 personas. La conclusión que sacó es que de los 30 y tantos que fueron, solo hubo 5 que se enteraron de para qué era la reunión. No viene a decir la frase de Umbral de que los demás vinieron a hablar de su libro, pero resulta que fue un verdadero fracaso. No fueron capaces de sacar un documento. Es cierto que él dice que hubo un documento previo de un esquema para una programación mundial que le habían encargado el documento base a un astrónomo, y quizá este astrónomo, Eric Jans,
resulta que hizo un documento incomprensible y visto toda la humanidad desde muy alto, desde los altos espacios, con lo cual nos veía mal y no sabía de cuáles eran nuestras pequeñas pasiones. Aurelio sacó una conclusión: no podían seguir por ese camino, y entonces hizo, quizá porque de los que se enteraron de que iba, estaba un colaborador de Jean Monnet, y ustedes ya saben lo que decía Jean Monnet: si no puedes resolver un problema, pues amplías el tema. Es un poco lo que vamos a tener que hacer con el Brexit, para sacar el tema de Irlanda adelante. Entonces, en este caso, este holandés, colaborador de Jean Monnet, yo creo que le hizo ver a Aurelio que lo mejor no era hacer informes del Club de Roma, sino informes al Club de Roma. Ese pequeño matiz significó que a Jean Forestier, que había escuchado cuáles eran las intenciones de Aurelio Peccei, de potenciar el desarrollo humano, potenciar la responsabilidad de las personas sobre su futuro, potenciar de alguna manera cómo encarábamos ese futuro, pensando no solo en los pequeños espacios nacionales, sino en el mundo global, tenía que abrir el foco. Y esa apertura de focos empieza con decir: ¿por qué no empezamos a estudiar algunas de las variables que van a condicionar el futuro? Y cogen solo 5 variables. Como pusieron la primera, la población, pues rápidamente, y esto lo contará luego Juan Casares, el Club de Roma, si ustedes entran en la Wikipedia, nos encuentran que somos unos maltusianos y que estamos en contra de la procreación de la especie. Dice: hombre, pues no, lo que pasa es que en aquellos años se había escrito un libro que era La bomba demográfica del matrimonio Ehrlich, que decía que no íbamos a tener alimentos para todos. Lo que pasa es que el Club de Roma sí ha tenido desde sus primeros momentos una confianza importantísima en los avances científico-técnicos y una orientación de esos avances científico-técnicos no para hacer artefactos nucleares más potentes, sino para intentar resolver los problemas de manera que la calidad humana esté presente en todos los ámbitos del planeta y para todas las personas que pueblan el planeta azul. Esa idea lleva a que encargan los límites al crecimiento, y de esto luego les hablará Juan, y es una revolución. ¿Por qué? Porque en esos momentos, hacía 2 años, un instituto de investigación americano había hecho un informe que se llamaba el año 2000. Si ustedes lo encuentran, está editado en tapa dura en Revista de Occidente, todavía estará en librerías de viejos, se puede comprar barato. Verán que aquello es como un libro por fascículos. Hablan de energía por un lado, de economía por otro, de demografía por otro. Suponen que van a haber en las ciudades va a haber aceras rodantes como en los aeropuertos, y se quedan tan anchos, porque el futuro lo podemos escribir cualquiera. El problema es cómo se llega a esos futuros, el cómo de Aurelio Peccei. Y cuando ellos hacen este análisis, descubren que el planeta está en serio riesgo. Y entran en un activismo tremendo, porque el segundo informe es un informe, La humanidad en la encrucijada, para desarrollar sistemas de cooperación como el que conocemos en la Unión Europea. Y el tercer informe es cómo reordeno las finanzas mundiales. Fíjense, han pasado 50 años. En el año 79 escriben su famoso informe Aprender horizontes sin límites, que nos plantea todos los sistemas de aprendizaje, cómo los van a ser revolucionados por los avances tecnológicos y cómo las enseñanzas no se van a dar solo en los ámbitos académicos, sino que tendrán que ser las empresas, la propia sociedad y, desgraciadamente o venturosamente, las redes sociales las que conformen y socialicen a los individuos. A partir de ahí, el capítulo español se crea de una manera casi milagrosa, porque Enrique Goñi ha dicho que Aurelio Peccei era un partisano, pero era un partisano contumaz. Y entonces, cuando Ricardo Díaz Horleiner, que se habían conocido en el Banco Mundial, cuando Ricardo Díaz Horleiner era el director para la educación, el primer director para la educación que tuvo el Banco Mundial, le invitó a crear el capítulo español, pues don Aurelio, partisano al fin y partisano tozudo, pues dijo que mientras no se muriese el general, él no montaba aquí el capítulo. Y el capítulo se montó por una casualidad, porque el Consejo Superior de Investigaciones Científicas invitó a Aurelio Peccei a dar una conferencia
Y como era para abril del 76 y el general había muerto en noviembre, pues dijo que sí. Y no solo dijo que sí, sino que organizó la conferencia anual del Club de Roma, del Internacional, en Madrid, en julio de ese año. Y fueron capaces de hacer una pequeña declaración, que dice más o menos lo que le ha contado Enrique y a Ladino, y que dice básicamente que nosotros estamos aquí para trabajar en favor del bien común, en favor de la humanidad y en favor de toda la mayoría de la humanidad, no de unas minorías que comemos caliente y nos duchamos con agua caliente también. Ese cambio es un cambio tan radical que da origen a que muchos sistemas empresariales, y yo participé en uno de ellos en los años 80, ¿por qué? Porque yo trabajaba en una empresa donde unos colegas nuestros, en las Antípodas, en Australia, habían descubierto que no debíamos pensar solo en términos de nuestra base material, de nuestras redes y nuestros teléfonos, que nos debíamos preocupar también para qué es lo que querían los usuarios. Y empezaron a pensar en una cosa los australianos que lo llaman el Open Planning, que era ni más ni menos que trasladar la transversalidad de los estudios que había hecho el Club de Roma al mundo de las empresas. Recuerden que en esos momentos las empresas es cuando dejan de pensar en cómo mueven sus procesos y cómo fabrican sus productos para empezar a pensar en el marketing y en la innovación permanente. Y ahora aquí me van a permitir, y voy a intentar acabar, Enrique, me queda un minuto. Bueno, hay 10 segundos que voy a dedicar, porque yo tuve la suerte que en esos procesos de innovación y marketing, en esta universidad, 2 amigos míos, Alejandro Llano y Rafael Alvira, me invitaron a venir a participar en un tema que luego se constituyó en el Instituto de Empresa y Humanismo. Y me invitaron a que explorásemos temas, a que yo viniese aquí a hablar de cosas que yo percibía. Y en aquellos momentos percibíamos cosas, algunas de ellas como una semana que hicimos sobre la teoría del caos, porque estaba todo muy caótico ya en aquellos años. Ahora está mucho más, pero ahora ya creo que ni la teoría del caos nos serviría para entender qué es lo que va a pasar. Ni siquiera sabríamos cuál es el punto de disrupción total. Claro, ¿qué ocurre? Que hoy día estamos sometidos a una serie de tensiones mucho mayores que las que había cuando los límites al crecimiento, muchísimo mayores y mucho más complejas. Las interdependencias no solo se manifiestan en las cadenas de suministros, no solo se manifiestan en las inversiones de los fondos que entran a saco en unas empresas y les da lo mismo que sea la telefónica o que sea una funeraria. Depende de los resultados económicos. Y sin embargo, seguimos en un mundo donde a veces no nos queremos. Por eso yo no quisiera contarles más ni del capítulo ni del club. Síganos en nuestras redes, pero sí me van a permitir que les lea una frase de Aurelio Peccei al final de su libro La calidad humana, porque creo que ese es el espíritu realmente del Club de Roma. El Club de Roma no tiene certidumbres. El capítulo español muchas menos, pero muchas menos. Aunque ahora, con la entrada de Enrique Goñi como coordinador territorial, empezaremos a tener que tener alguna certeza de decirle, esto no se puede hacer, no podéis hablar de los Osasuna, o sea, ni siquiera de la Liga de Fútbol Profesional, porque nosotros somos mucho más globales, estamos más allá del Sadar, o como se llame ahora el estadio, que creo que se llama el Reino de Navarra. O sea, es que uno ya no está actualizado y a veces puede seguir pensando que el Ramón de Carranza no se llama el nuevo Mirandilla. O sea, que esto es una cosa que hay que cuidar. Lo que sí les voy a leer es la frase de Aurelio, porque yo creo que este acto, y quisiera trasladarle el agradecimiento de Isidro Fainé y de toda la Junta Directiva, porque estamos muy ilusionados con la creación de este grupo. Aunque hay que decir que Enrique ha hecho una mención como si yo hubiera estado en este tema, y yo soy el sufridor de este tema, porque don Isidro, y los que le conocen, saben cómo es. Y don Isidro llegó un día diciendo, hay que hacer el Grupo Navarro. Y dije, ¿cómo que hay que hacer el Grupo Navarro? Si tenemos poquísimos miembros allí. Hay que hacer el Grupo Navarro porque hay una serie de gente allí que sabe de esto de derechos digitales y de estas cosas confusas que no las sabemos muy bien, y hay que, como una de las líneas es la transición digital y los derechos ciudadanos, tenemos que entrar en ese ámbito. Y de pronto uno se encuentra con que no es que haya que explorar si se puede o no se puede, es que se va a poder. Y hay que hacer el Grupo Navarro. O sea, ustedes saben, sobre todo los que somos vicepresidentes, estamos muy acostumbrados a obedecer dignamente y poner cara de que es iniciativa nuestra. Pero no, la iniciativa no es nuestra.
Es una iniciativa sobrevenida. En ese mundo, decirles que en ese mundo de no tener certidumbres, lo que sí tiene muy claro el Club de Roma es para qué organiza sus debates. Organiza sus debates para intentar entender mejor la realidad. Pero sobre todo, lo interesa que oigamos a Aurelio Peccei, en el año 76, decir: quiero concluir con una palabra que raramente he usado en estas páginas. Las páginas son las de la calidad humana. Si ustedes lo encuentran en viejo, cómprenlo. Es un libro de 1976 con prólogo de Ricardo Díaz Jorleines. Dice: quiero concluir con una palabra que raramente he usado en estas páginas, la palabra amor. He tenido la fortuna de vivir como hombre libre, incluso cuando me encontraba en prisión, y moriré como hombre libre. Pero esta fortuna tendría muy poco sentido si no me sintiera solidario con los demás seres humanos, ligados a ellos por sentimientos de amor fraterno. De hecho, son las personas quienes cuentan, más que la acción y las ideas, puesto que tampoco estas últimas tienen valor más que en virtud de la gente a quienes inspiran. Y lo que cuenta verdaderamente en cada uno de nosotros son los vínculos de amor, los cuales pueden hacer de una vida no un episodio, sino una parte de un todo que continúa. Esa es la misión verdadera del Club de Roma: intentar contribuir a que nos entendamos, a que trabajemos solidariamente por la calidad humana, por el desarrollo humano y por conseguir mecanismos que nos permitan afrontar la complejidad que tenemos ante nosotros y poderlo hacer en favor de toda la familia humana. Nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Adelante. Juan José Casares es catedrático emérito de... Eres ingeniero químico. Sí. Catedrático emérito, fue rector de la Universidad de Santiago, directivo de Tudor y de Endesa. Técnico. Bueno, bien. Bueno, autor de patentes también. Alguna. Vale, muy bien. Aunque no crea mucho en ellas. Bueno. Ha publicado, tiene infinidad de publicaciones, y él también solo quiere ser presentado como un ciudadano del mundo consciente y preocupado por su deriva. Pues, adelante. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Yo voy a leer, porque si no, como académico, resulta que haría numerosas digresiones. El tiempo no cuenta. Dicen que cuando le ponen un micrófono delante a un académico, y no me lo van a permitir. Y además de este tema, pues podría hablar minutos, horas, días, quizás semanas. Bien, señora presidenta de la Comunidad Autónoma de Navarra, señor vicepresidente del capítulo español del Club de Roma, señor coordinador del Club de Roma en Navarra, señoras y señores todos. En primer lugar, mi agradecimiento a los organizadores por su invitación para poder compartir con ustedes la visión que unió a los autores de la obra The Limits to Growth. En realidad, se trata de un resumen de un encargo, como explicó José Manuel Morán, el primero del Club de Roma, conocido como el informe Meadows. En el año 1968, encargo realizado al profesor Jay Forrester, ingeniero de sistemas del MIT. Quizás hacer un pequeño inciso sobre el Club de Roma. Ya lo han dicho casi todo lo que los movió. Una organización, no organización, lo cual resulta hoy en día, me suena a que un banco ha aprovechado ese mismo título en otros medios. A lo mejor conformada alrededor de dos nombres,
Aurelio Peccei, presidente de Olivetti en Argentina y después en Italia, y un hombre además con un bagaje humanista muy importante, como ya explicaron anteriormente, y Alexander King, que era el director de política científica de la OCDE a principios de ese mismo año, del año de la creación, y a la que a lo largo de los años se sumaron distintas personalidades de la vida cultural y científica. Un informe que trata de analizar la problemática, conjunto de problemas y las perspectivas de la sociedad a largo plazo. ¿Por qué? Porque no existía un diagnóstico fiable. Tampoco existía la forma de expresar la dinámica de los cambios, y todo cambia en el mundo que vivimos continuamente, que se estaban produciendo, por ejemplo, cómo influyen entre sí la población, la contaminación, la conservación de recursos y el crecimiento económico. Un año en el que se producen una serie de acontecimientos y nos asusta los acontecimientos y la velocidad con la que transcurren ahora, pero permítame decir que el año 68 yo recogí, empezaba quizás mi vida adulta, entonces las revueltas estudiantiles del Mayo francés que hicieron caer un régimen, el del general de Gaulle, y que se propagan a los países de Europa occidental. Y a todos los de mi generación, porque fueron durante mucho tiempo nuestros referentes, los nombres de Dany Cohn-Bendit en Francia, de Rude Duschke en Alemania y de Tariq Ali en el Reino Unido. Pero ese mismo año las tropas soviéticas invaden Checoslovaquia, la juventud norteamericana se levanta contra la guerra de Vietnam, son asesinados en Estados Unidos Martin Luther King y Robert Kennedy. La República Popular China vive el último año de la revolución cultural promovida por la cúpula gobernante y que consistió al final en 2 años y medio de anarquía total y un retraso de más de 20 años en el desarrollo de ese gran país. Por lo tanto, y los años siguientes podría recoger datos que hablan tan intensamente de lo que fueron esos años. Años de confusión, años de incertidumbre, años en los que el mundo había dejado de crecer como creció las 2 décadas anteriores. El encargo de Aurelio Peccei y Alexander King a Jay Forrester nos ha contado José Manuel Morán cómo de tener una idea y no tener dinero para llevarla a cabo, ni quién la llevara a cabo, consiguen encargárselo a alguien que les ofrece garantías. Jay Forrester, financiado por la Fundación Volkswagen, es consecuencia de la experiencia de Jay Forrester con sistemas complejos. Forrester encarga la dirección del proyecto a un joven profesor de su grupo, Dennis Meadows, quien conforma un grupo de 17 personas de diferentes nacionalidades: Estados Unidos, Alemania, Noruega, Irán, Turquía, la India, con Eric Zhang como subdirector del proyecto. Duración 18 meses, financiación $50.000, y la metodología adoptada, la dinámica de sistemas, es fruto de 2 décadas de trabajo de Forrester en base a su formación en el ámbito del control y su experiencia en el desarrollo de los primeros ordenadores. Se encuadra en el marco de la teoría general de sistemas desarrollada por von Bertalanffy, Boulding, Kenneth Bulting y el mismo Forrester, entre otros, para todo tipo de sistemas, biológicos, físicos, sociales, económicos. Una metodología basada en el pensamiento holístico, donde el todo es más que la suma de las partes, superando así la visión mecanicista y el reduccionismo científico del siglo pasado. Las interconexiones entre las distintas variables de los sistemas son las que aportan la emergencia de comportamientos inesperados, como son las variaciones exponenciales de esas mismas variables, con respecto a los modelos lineales imperantes en ese momento e incluso, en muchos casos,
también ahora en algunos ámbitos del saber. ¿Por qué? Porque vivimos un mundo de sistemas. Nosotros mismos estamos constituidos por un conjunto de sistemas o subsistemas, como les queramos llamar, y así hablamos del sistema circulatorio, respiratorio, nervioso, digestivo, todos ellos interconectados entre sí. Y precisamente la complejidad viene dada por las múltiples interconexiones entre ellos. Pensemos ahora, después de lo que acabo de decir, lo que representaba entonces esa expectativa del Club de Roma con respecto al trabajo de este grupo de personas. Enfrentarse al sistema Tierra con diferentes subsistemas. Se utiliza el ordenador, novedoso en aquel momento, para resolver el conjunto. Estamos hablando de sistemas dinámicos, sistemas que cambian con el tiempo, como todo, de ecuaciones diferenciales que constituyen el modelo general del planeta, empleando un lenguaje que ya está en absoluto desuso, Dynamo, que había sido empleado, había desarrollado el propio Forrester en sus trabajos sobre sistemas industriales. Se eligieron las 5 variables que ya se han hecho alusión: población, alimentos, recursos naturales, capital y contaminación. Curiosamente, para contaminación no eligieron algunos de los elementos contaminantes que estaban en boga o que podían estar en boga en años anteriores, como era el SO2, o como podían ser los CFCs, o como podían ser tantas otras cosas. Eligen la concentración de CO2 en la atmósfera, algo que en aquellos tiempos en absoluto se trataba. El CO2 era un compuesto estable, ni olía, ni molestaba a nadie, no influía para nada en los estudios que se realizaban. Y se llevan a cabo una docena de escenarios, una serie de simulaciones, desde continuar el rumbo marcado los años anteriores, las décadas anteriores, incluso me atrevería a decir los siglos anteriores, a incorporar nuevas tecnologías emergentes en aquel momento, adoptar medidas anticontaminación, estabilizar la población o reducir el uso de recursos no renovables. No perdamos de vista, y voy a aportar un dato que no lo tengo apuntado aquí, pero desde el 72 al 2020 se ha multiplicado por 4, es decir, se ha duplicado por 2 la extracción de recursos no renovables, sobre todo minerales. Pasamos de 28.000 millones de toneladas a 112.000 en el año 2020, para que tengamos una idea de lo que está ocurriendo. Los resultados muestran, para una parte de los escenarios, porque fueron muy cuidadosos, la superación de límites. Y cuando digo límites me estoy refiriendo a la capacidad de carga del planeta, que a pesar de lo que diga quien diga, están ahí. Afortunadamente, la gente empieza a darse cuenta. Y el subsiguiente declive, en el mejor de los casos, o colapso de la sociedad. Y también aquellos casos en los que era posible evitar esa situación. Y se habla de límites porque vivimos en un planeta finito. Y yo les ruego, porque somos todos ya, casi todos, tenemos los suficientes años como para recordar aquella imagen de la Nochebuena de 1968, cuando un astronauta del proyecto Apolo, cuando sale de la cara oculta de la Luna y empieza a ver la Tierra, esa fotografía que se titula Earthrise, y se ve un punto azul en la lejanía rodeado de un infinito negro. Ese frágil, extraño elemento, pequeñísimo, de todo lo que vivía, demuestra lo que somos. Límites que a veces parecen más o menos alejados de nosotros, pero que se aproximan
a una velocidad insospechada hace poco. Así lo señalaba en su discurso inaugural en la ONU el secretario general, el señor Gutiérrez, Antonio Gutiérrez, hace 3 años. Las conclusiones del informe, para ir terminando. Si las actuales entonces, tendencias de crecimiento en población mundial, no olvidemos que se multiplicaron por 4 el número de habitantes del planeta el siglo pasado. 1.500 millones, 2.000, 6.000 millones. Y ahora estamos llegando a los 8.000 millones. Industrialización, ¿qué les diré yo a ustedes? Contaminación, producción de alimentos y agotamiento de recursos, si siguen sin cambiar de sentido, y de sentido es del sentido de la pendiente. Los límites de crecimiento, la capacidad de carga del planeta, se alcanzarán en menos de 100 años. Lo decían en el año 1972. Y el resultado será un brusco e incontrolable declive tanto en población como en capacidad industrial. Si nosotros no hacemos los deberes, la naturaleza lo hará por nosotros. Es posible modificar las tendencias de crecimiento y establecer una situación de estabilidad, de equilibrio dinámico, estabilidad ecológica y económica sostenible para el futuro. Es posible. El estado de equilibrio global puede diseñarse de forma que las necesidades básicas materiales de cada persona en el planeta, y ellos insisten, aunque no utilizan esa palabra tan manida hoy en día, pero tan importante que es la equidad, se satisfagan, así como la igualdad de oportunidades para alcanzar el desarrollo y el potencial de cada individuo. Si la población del planeta decide comprometerse con esta conclusión, cuanto antes se comienza a trabajar por alcanzarla, mayores serán las probabilidades de éxito. 1972, estamos hablando, hace 50 años. El éxito de esta obra entre la sociedad civil, 10 millones de copias vendidas el primer año. Esta es la edición de tapa blanda, hubo una edición imposible de encontrar ya de tapa dura, y esta es una edición que tampoco se encuentra por 200 o 300 dólares. Quiero recordar que me costó en aquel momento 1,25 libras. Pero bueno, no pienso venderlo. Lo aclaro para todos. Bien, les decía, este éxito del libro, hubo 3 ediciones posteriores, 1992, Beyond the Limits, 2004, The 30-Year Update, y en el 2012, por uno de los 4 autores del libro, 2052. Se tradujo a 40 idiomas. Tengo por aquí la copia de la última traducción. Hace muy poco tiempo. El apoyo de la ONU, de los secretarios generales, desde el primero, UTAN, al último, Gutiérrez, provocó mucho debate, crítica y reflexión. No dejó a ningún lector impávido. Ciertamente, como digo, ha habido numeroso crítico. Lo peor fue que generó un movimiento para desautorizarlo por parte de los grupos de presión más poderosos, el establishment, como 10 años antes había pasado con la obra de Rachel Carson, Silent Spring, Primavera Silenciosa. Todos los productos químicos mencionados en su libro, a estas alturas, han sido declarados como cancerígenos o probablemente cancerígenos, todos ellos. Y en aquel momento nadie quería reconocerlo, porque generaban productividad en el sector agrario muy importante, sobre todo en los Estados Unidos. Como decía, el establishment estaba totalmente en contra.
enseñaré muy rápidamente, en un par de minutos, unas transparencias, unas fotos que he puesto, porque hay que reconocer las caras. Pero a mí la pedagogía me dice que si yo pongo ahí un PowerPoint, todo el mundo va a estar mirando el PowerPoint y nadie escuchándome. Entonces, yo lo hago así habitualmente en la docencia. Perdón, dije dentro de un momentito, pero todavía no llegó el momento. O sea que volvemos atrás. Sí, 2 minutos. Bueno, digo, haciendo mías, y termino ya para poder enseñarlo, haciendo mías las recientes palabras de Gaia Harrington, directora de análisis de sistemas en los Estados Unidos, de una de las 4 mayores empresas de consultoría del mundo, KPMG, con respecto a esta obra. El modelo de los límites del crecimiento continúa siendo clarividente 50 años después. Y vamos a pasar entonces a enseñarles, en primer lugar, la foto de los 5, diríamos, artistas que tenemos aquí. Van a ser un conjunto de fotos. Aquí está William Behrens, Jay Forrester, a quien yo conocí cuando tenía 97 años, The Limits to Growth. Aquí está la traducción al español, que fue casi inmediatamente después, y un conjunto de traducciones a las distintas lenguas que aparecieron entonces. Aquí está Aurelio Peccei, porque es importante reconocer a gente de tanta valía. Aquí está Alexander King, Jay Forrester en el medio y Alexander. Aquí está Dennis Meadows, presentando en el Smithsonian Institute, primero 72, y aquí está otra vez Dennis Meadows presentando en el año 2012 los 40 años del libro. Este es Jay Forrester cuando trabajaba en el desarrollo, y esto ya es de mayor. Yo lo conocí a los 97 años. Vivió 1 año y medio más después de eso. Este es el modelo que nos desarrollan. Y las líneas discontinuas del planeta Tierra, y las líneas discontinuas son las interconexiones entre esas 5 variables que yo cité, para que vean que en aquel momento, sin prácticamente medios de cálculo, fueron capaces de resolver ese conjunto enorme de ecuaciones diferenciales. Aquí están, años después, Jürgen Randers, que era el que escribió el último libro y miembro del equipo, y William Behrens, que tiene algo menos de pelo que tenía en la primera fotografía. Eric Zahn y Peter Milling eran los 2 contribuyentes de Alemania. Eric Zahn, que fue el subdirector de entonces. Aquí, la anterior era ahora y esta es entonces. Y esta es el cemento de todo el equipo. Donella Meadows, que se convirtió, la que escribió el libro, en realidad. Los demás le ayudaron, la que escribió el libro. Una mujer extraordinaria. No podemos parar, ¿verdad? No podemos parar. Paramos un minuto aquí porque me quería solamente reflejar quién era Donella Meadows. Sus compañeros coautores la describieron en los años 80 diciendo mujer blanca americana, profesora universitaria, de formación biofísica, pero ahora le gusta más la filosofía. Vive en una aldea comunitaria hasta sus últimos días. Cultiva vegetales ecológicos y hace jogging. Estudia budismo zen y, por lo tanto, sabe que existe algo denominado verdad, que se encuentra dentro de nosotros y no en el mundo de las ilusiones, y que no es fácil de descubrir. Cree que toda la gente es buena y que el futuro puede ofrecer desastres indescriptibles o maravillas insospechadas, y que solo depende de nosotros mismos. Falleció repentinamente de una meningitis vírica en 2 o 3 días en el 2001. Entonces, ya podemos seguir, ya estamos terminando. Y esta mujer pues fue grandes enemigos, el establishment. The New York Times, basura, basura y basura.
sigue diciéndolo hoy en día de esta obra. Entonces, los tres personas, y hay que poner las caras, que fueron absolutamente críticos con el libro: Jimmy Carter, Ronald Reagan y George Bush padre. Y se atrevió a hacerlo en la conferencia de Río, para molestar más si fuera posible. Seguimos. La primera conferencia de la ONU sobre desarrollo humano, el presidente de la conferencia hizo aquí está Strong, canadiense, un gran esfuerzo de convencer de aquello que tanta gente no quiso convencer. En Doha 2012, la Unión Europea llevó la voz, esa misma que ahora acaba de declarar energías verdes, el gas natural y ya estoy terminando, y la energía nuclear de fusión. Y aquí terminamos, porque esta es la más importante, porque, señores, no tenemos crisis en esta sociedad, no tenemos problemas. Todos los 200 ejemplos que hemos tenido hasta ahora han sido síntomas de algo que no va bien, precisamente por las interacciones entre una cosa y otra. Esto lo digo plenamente convencido, y yo nunca he estado en posesión de la verdad absoluta, pero nunca me he sentido más cerca de ella que en estos momentos de mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué la sociedad no se apunta? Pues porque la sociedad está preocupada fundamentalmente. Bueno, estos fueron una de los escenarios que estudiaron, ese que estamos siguiendo en base al business as usual desde hace más de 100 años, y que nos lleva a donde no nos lleva. Y esta es la razón. La razón es que la mayoría de la gente no está preocupada del futuro, está preocupada de la semana que viene, porque tenemos un grave problema social. Y no está preocupada de lo que pasa en el mundo adelante, sino de lo que va a pasar con su familia la semana que viene. Todos nos agrupamos aquí y al final quedan allí, en la punta, 6 caras conocidas: Jay Forrestor, los 4 autores de la obra, y Aurelio Peccei. Perdonen por mi, quizás me lleva, estoy convencido de lo que digo, y a veces resulto quizás excesivamente vehemente en mostrarlo a todos ustedes. Muchas gracias por su atención. Sí. Me dice Luisa que tenéis unas hojitas para formular las preguntas. Levantáis la mano, os las recogen y las canalizará Luisa, que también es miembro del Grupo Navarro del Capítulo Español del Club de Roma. Aladino va a hacer la introducción de Diego Hidalgo. Muchas gracias, Juan José. Gracias. Resulta realmente extraordinario deciros que con tan pocos años como se ve, Diego Hidalgo ha estudiado filosofía, política y economía, un máster en relaciones internacionales de SIEMPU, un máster en sociología por la Universidad de Cambridge, donde realizó uno de los primeros estudios académicos sobre el impacto de Facebook en las relaciones humanas. Después de pasar por la Fundación Clinton en Nueva York, se vino a España en 2009, fundó Amovens, la primera plataforma de coche compartido del país. La empresa cuenta hoy con cerca de 2 millones de usuarios y ofrece un abanico único de servicios para poder compartir el coche. En 2015 fue adquirida por la empresa líder de este sector en Escandinavia, Gomur. Es fundador de Spaybe,
plataforma para compartir espacios profesionales, de Pontejos, dedicada a la restauración de edificios antiguos en Madrid y Barcelona, de Valensburg, un fondo que invierte en empresas sociales. Fue uno de los patronos fundadores de la Fundación United Way España y colaborador de diversas ONGs. Reside en Rabat, donde ostenta el cargo de consejero de la Embajada de la Soberana Orden de Malta en Marruecos. Es miembro de la Fundación Hermes, que preside Enrique, preocupada y trabajando duro en el impacto que los derechos de la digitalización produce en la humanidad. Y es también políglota, habla francés, español, inglés, italiano, alemán y se defiende en árabe dialectal marroquí. Y es también mago profesional. Y aquí, querido Diego, creo que te gano, porque yo tengo la lámpara maravillosa. Luego hablamos. Te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, a lo mejor voy a parecer vehemente también, porque si quiero que os quedéis con una idea de los pocos minutos que Enrique me ha dado esta noche, bueno, debería primero, agradeceros esta oportunidad de compartir con todos vosotros algunas ideas sobre el impacto de la tecnología en el ser humano y en la sociedad. Y la idea con la que quisiera que os quedarais es que la tecnología, o debería decir, mejor dicho, el paradigma que predomina actualmente en la tecnología digital está tomando el control de gran parte de lo que somos. Y que esto constituye un reto máximo para nuestras libertades y nuestros derechos. Y sé que cuando se escucha esto puede parecer como una afirmación tecnófoba, pero como has recordado, de origen profesional soy emprendedor digital, creo que se pueden hacer cosas maravillosas con la tecnología, pero sí pretendo sonar la alarma para que nos enfrentemos con pues uno de los mayores desafíos creo que la libertad humana ha tenido en su historia, desde que existe. Y efectivamente creo que también es importante aclarar algunos sesgos profesionales que uno pueda tener. Y recordabas que soy mago, la verdad es que he sido mago incluso antes de ser emprendedor. Entonces, si me permitís, bueno, primero de todo, ha habido muchas comparaciones entre la magia y la tecnología, la forma en la que la magia incide, los magos inciden en nosotros y la tecnología digital lo hace. Me gusta, por ejemplo, esta frase de Sherry Turkle, esta famosa socióloga del MIT, que dice: todo esto ocurrió a plena luz del día, pero no quisimos mirar. Hemos tenido una historia de amor con la tecnología que nos parecía mágica. Y como ocurre con un gran truco de magia, funcionó porque iba atrayendo nuestra atención para que no nos fijáramos en lo que estaba ocurriendo. Y si me permitís, quisiera hacer con vosotros, para empezar, un pequeño experimento. Yo como mago siempre tengo una baraja de cartas conmigo y primero de todo voy a pedir a alguien que mire, por favor, si las cartas son todas distintas, si la verdad parece normal. Y me voy a acercar a alguno de vosotros pidiéndoos, por favor, que elijáis una carta. Pero en vez de hacerlo con los dedos, como se hace tradicionalmente, quiero que lo hagáis con la mente. Y quiero que penséis en una carta y que lo hagáis de una forma muy especial, sacando una especie de fotografía mental de cualquier carta que vean en la baraja. Sin confundirse, por favor, entre tréboles y picas, entre corazones y rombos, porque podría fastidiar todo. Quiero hacer una fotografía muy rápida de cualquier carta que vea. Ya está, perfecto. Vamos a seguir por aquí. Ya está, sí, perfecto. Señora presidenta, por favor. Ya está, muy bien, vamos a seguir. Aquí, ya está, otra, sí. Ya está. Por favor, cualquier carta que quiera elegir, por aquí, por favor. Ya está. Muy bien, quiero por favor que estas personas que han elegido una carta se pongan de pie. Un minuto. Y miren en mi dirección. Y ahí es donde vamos a proceder a este experimento, que siempre recuerdo que en un experimento, la diferencia con un juego de magia es que si falla es culpa vuestra, no es culpa mía. Veo... Se me escucha, ¿verdad? Sí. Un 2 de picas,
una reina de corazones, una J de trébol, un 3 de rombos y un 7 de picas. Si han escuchado su carta, se pueden sentar. 50%. Vamos a ver si subimos un poco la estadística. Veo un 8 de rombos y un 10 de rombos. Bueno, 2/3. Muchas gracias. Pues, señoras y señores, acabo de tomar el control de algunos de vosotros. Y cuando pensamos en esta cita de Sherry Turkle que acabo de comentar antes, es verdad que muchas veces se insiste en el control de la atención que ejercen los magos en su público. Pero creo que hay otro punto fundamental. Se habla mucho de la economía de la atención, del hecho que todas estas aplicaciones compitan por este bien tan preciado y escaso que es nuestra atención. Pero hay otro punto fundamental de los magos, y es que muchas veces hacemos sentir al público, a nuestros espectadores, que son libres, cuando en realidad somos nosotros los que dirigimos sus elecciones hacia las opciones que nos interesan. Y creo que la tecnología cada vez más tiende precisamente a encerrarnos en estos esquemas predecibles y a condicionar de una forma bastante similar nuestras elecciones. Pero también existen diferencias importantes. Los magos en general operamos en el marco de un espectáculo, de un paréntesis, un espectáculo al que las personas acuden para dejarse engañar, podríamos decir, mientras que la tecnología influye en nuestras elecciones que tienen de verdad una incidencia en nuestras vidas, y lo hace en nuestra vida cotidiana sin que estemos al corriente. Y además, en vez de tener frente a vosotros a un pobre mago, a un individuo con todas sus limitaciones, es como si tuvierais a decenas de miles de las mentes más brillantes del planeta en los centros de producción tecnológica en Silicon Valley y otros, respaldados por medios financieros considerables y que se apoyan también en las neurociencias para entender cada vez cómo funcionamos, cada vez mejor y de forma más sofisticada. Y también desarrollan este conocimiento cada vez más individualizado y profundo de quienes somos, gracias a la cantidad enorme de datos de las que dispone, que les permite mapear nuestras mentes, las mentes de cada uno de nosotros, e identificar y explotar nuestros sesgos cognitivos, las especies de fallos que cada uno de nosotros tenemos en nuestros cerebros y que, si se sabe dónde se encuentran, pues permiten, por así decirlo, evitar la capa racional que cada uno de nosotros tenemos y dirigirse a nuestro ser más impulsivo, aniquilando de cierta manera nuestra propia voluntad. La atención, las elecciones, nuestras decisiones, pero también nuestro tiempo. La tecnología controla cada vez más la forma en la que empleamos nuestro tiempo a lo largo de nuestro día a día. Y creo que nuestro tiempo, nuestras decisiones, nuestra atención constituyen en gran parte lo que somos cada uno de nosotros y nuestra identidad individual. Por eso afirmo que la tecnología está de forma creciente tomando el control de lo que somos. Y en el breve tiempo que me ha dado Enrique, te recuerdo, por cierto, que la magia decidiste descontarla del tiempo final, voy a simplemente tratar de detallar lo que acabo de decir en 3 ideas bastante sencillas. La primera es que la tecnología es cada vez más invasiva y diseñada, concebida de tal manera que perdamos, podemos decir, el control de la relación que tenemos con ella. Y por eso he desarrollado un modelo muy sencillo que llamo las 3 edades de la tecnología digital, que se basan en los 3 estados de la materia, el estado sólido, líquido y gaseoso. Y creo que primero hemos conocido una edad de la tecnología digital sólida. Los sólidos tienen un volumen y una forma propia, se pueden dejar encima de una mesa o coger en la mano y, aunque sean muy pesados, por ejemplo, me puedo alejar y acercar a ellos según mi propia voluntad. También, si pensamos en la forma en la que ingerimos sólidos, en la que comemos, es un acto que se reproduce 3 o 4 veces al día y que define el momento en el que nos encontramos. Si una persona me llama cuando estoy comiendo y me pregunta lo que estoy haciendo, probablemente le conteste estoy comiendo. Y creo que la tecnología digital sólida
que ha sido, digamos, el modelo dominante hasta el año 2007, se parece mucho a la relación que tenemos con los sólidos. Su paradigma sería el ordenador personal, que se enciende cuando uno tiene un uso en mente y quiere cumplir con un objetivo, y se apaga cuando este objetivo ha sido cumplido, y que define también el momento en el que nos encontramos. En el año 2007, fecha por supuesto arbitraria que corresponde a la salida del primer iPhone y al desarrollo de los smartphones en general, podríamos decir que la tecnología se va haciendo cada vez más líquida. Los líquidos siguen teniendo un volumen propio, pero no una forma propia. Se esparcen en una superficie sin que los podamos controlar tan fácilmente, aunque técnicamente se puedan encapsular, embotellar. Y si pensamos también en la forma de beber, bueno, pues es un acto mucho más automático, que se reproduce muchas más veces al día sin definir tanto el momento en el que nos encontramos. Y creo que esto se parece mucho a la relación que tenemos con los smartphones, que serían el paradigma de esta tecnología líquida. Una estadística de principios de 2022 mostraba que un americano miraba de media más de 300 veces al día su smartphone, y muchos de estos usos no responden, obviamente, a su propia voluntad y a un acto consciente, sino que resulta de una especie de automatismo, como cuando uno bebe unos sorbos de agua. Y alrededor del año 2022, en la época más o menos en la que nos encontramos, podríamos decir que la tecnología se va evaporando y pareciendo más a los gases que muchas veces, bueno, que generalmente no se aprecian a la vista y sin embargo nos rodean todo el tiempo, y que estamos obligados a respirar, queramos o no, cuando nos encontramos en un lugar. Los paradigmas de la tecnología gaseosa podrían ser los objetos inteligentes, tan miniaturizados que no se aprecian a la vista, los altavoces inteligentes que conectan un hogar o un espacio sin que nos demos cuenta, o incluso pronto esta tecnología implantable que se nos promete y que entraría en el interior mismo de nuestros cuerpos. Bien, dicho de otra manera, esta pérdida de control que tenemos en nuestra relación con la tecnología digital también se traduce en esta desaparición del botón off, este botón que estaba en todos nuestros dispositivos hasta hace no tanto tiempo, y que nos empoderaba mucho, yo creo, en esta relación que teníamos con la tecnología, y que si no ha desaparecido, ha caído en desuso. No sé cuándo fue la última vez que apagasteis con el botón off vuestros teléfonos, por ejemplo. Bien, el segundo punto que quería compartir con vosotros es que nos vemos cada vez más absorbidos en soluciones totales por la tecnología digital, y el sector digital promueve esta idea de que es omnipotente, de que tiene una respuesta a todos nuestros problemas, no solo problemas técnicos, sino problemas medioambientales, sociales, políticos, morales incluso. Y frente a esta omnipotencia nos lleva primero de todo a delegar nuestras facultades cognitivas, nuestra memoria, nuestro sentido de orientación a dispositivos que lo hacen por nosotros. Y se produce una especie de espiral de delegación en la que externalizamos estas habilidades, y creo que en este proceso desaprendemos en gran parte estas mismas habilidades. Douglas Tompkins, un amigo de Steve Jobs, le reprochaba de haber creado unos de-skilling devices cuando sacó el iPhone. Y por primera vez, el efecto de Flynn, que promulga que el cociente intelectual ha ido subiendo desde que se medía, y por así decirlo, que parecía que nos hacíamos cada vez más inteligentes, pues desde hace unos 15 años no se está verificando, y el propio Flynn atribuye en gran parte al desarrollo de la tecnología digital esta inversión de esta tendencia. Pero más allá de estas facultades, podríamos preguntarnos si al delegar gran parte de nuestro pensamiento no lo estamos perdiendo, y si el precio que pagar, como decía George Dyson, el historiador de las ciencias británico, si con estas máquinas que piensan por nosotros, el precio no sería que las personas dejaran de pensar. Más allá de estas facultades, incluso de nuestra inteligencia, lo que me parece interesante de observar es que gran parte de esta tecnología, de este sector digital, nos empuja hacia soluciones más totales. Quería coger un ejemplo concreto, que es el de una campaña que realizó Google
en varios países, en el que nos invitaba a formular preguntas muy abiertas en el buscador. En vez de buscar cosas muy específicas, como podría ser, si quiero hacer algo con mis hijos, por ejemplo, pensar en una actividad y luego buscar pues, los horarios del zoo en Google, pongamos, en esta publicidad nos invita a preguntar qué hacer con niños en París. ¿Listos? Láncense, por supuesto, con un poco de ayuda de Google. Y esta campaña la he visto en otros sitios, en Internet, en el metro, cómo ser un superpapá, cómo consumir mejor y un largo etcétera de preguntas así extremadamente abiertas, ¿no? Y creo que el peligro, si empezamos a delegar estas decisiones que parecen pequeñas, pero creo que las decisiones fundamentales en la vida muchas veces son una suma de decisiones pequeñas, pues corremos el riesgo de que los algoritmos empiecen a dictar elecciones cada vez más importantes en nuestras existencias, cada vez más fundamentales. Y además, Google en este caso, según las propias palabras, por ejemplo, de su expresidente, Eric Schmidt, decía hace unos años que las personas no quieren que Google responda a sus preguntas, sino que le dicten la próxima cosa que tengan que hacer. Y ya vemos con cosas que pueden parecer triviales, como Google nos dice a qué hora tenemos que salir para llegar en hora a nuestra próxima reunión, pero creo que es fácil imaginar una espiral en la que esto podría aplicarse a decisiones más fundamentales. El tercer y último punto, más bien la pregunta que lanzo, es si la eficiencia como principio, esta lógica de optimización como principio en el fondo que gobierna gran parte de la industria digital, no podría constituir una amenaza para el ser humano si es llevada a su paroxismo. Otra forma de formular esta pregunta es también preguntarnos qué lugar nos queda a nosotros como seres humanos, seres tan imperfectos, en un mundo en el que nos prometen que la tecnología lo va a hacer todo mejor que nosotros. Y en esta tendencia que hay de optimizar procesos, eliminar estas imperfecciones, vemos que en el molde digital no caben muchas lógicas tan fútilmente humanas como la búsqueda de sentido, de libertad o de una felicidad que no esté basada en lo material. Y creo que también uno de los problemas es que la eficiencia binaria que promueve la lógica digital reduce todo a objetivos y a la forma más óptima de llegar desde un punto A a un punto B, cuando realmente muchas veces lo que más interesa es cómo llegar desde este punto A a este punto B. Y vemos cómo con esta hiperracionalización de nuestras vidas cotidianas, de nuestras relaciones sociales, de nuestras ciudades, puede emerger un riesgo de deshumanizar todas estas distintas facetas de nuestras existencias. Y muchas veces vemos como el ser humano tiende a salirse de la ecuación. Estaba pensando en un ejemplo que parece muy trivial, pero yo no vivo en España. Cuando paseo por la calle en España y veo a un vendedor de cupones de la ONCE, me encanta acercarme y comprar un cupón. Y de paso, en realidad, tener una charla y conversar un par de minutos con esta persona. Muchas veces, como vivo fuera, además, se me olvida comprobar si he ganado o si he perdido más bien, y lo encuentro semanas más tarde en algún bolsillo, y si no ha caducado, que pasa muchas veces, entro en la web de la ONCE para comprobar para verificar que he perdido, digamos. Y hasta ahora siempre he perdido. Y enseguida la ONCE, desde hace un tiempo, me pide en su web me pregunta si estoy interesado en volver a apostar por este mismo número y hace toda la experiencia muy eficiente. Es muchísimo más eficiente, de hecho, volver a jugar de esta manera. Y creo que la tecnología nos ofrece una cantidad de procesos en los que justamente nuestra vida es cada vez más eficiente, pero con un coste claro, en este caso, que daba en el fondo sentido a esta práctica, que consistía mucho más en acercarse a una persona y tener algún tipo de interacción. Y para cerrar este punto diría que muchas veces creo que observamos una inversión de esta lógica según la cual la tecnología debería estar a nuestro servicio y nosotros nos vemos absorbidos por su propia lógica y sometidos a ella. Por limitaciones de tiempo, no abordo ahora pistas de solución. Bueno, pues muy bien.
pero quisiera concluir con quizás una idea. Espero haber transmitido, a través de algunos de los ejemplos que he dado, que la tecnología no es neutra. Muchas veces se presenta la tecnología como una simple herramienta que el individuo podría usar de forma positiva o no. Y en realidad creo que la tecnología de por sí influye muchísimo en cómo somos y en quiénes somos, y conlleva una cantidad de normas y de valores que adoptamos a medida que la vamos adoptando. Y junto al cambio climático y a otros de los retos que hemos podido comentar hoy, creo que nuestro dominio sobre la tecnología y sobre esta defensa, podríamos decir, de un perímetro que siga siendo puramente humano, en el que el ser humano pueda existir como ser independiente y libre, pues va a ser el gran reto del siglo XXI. Y seguimos en una fase muy inicial, que me recuerda a la fase muy inicial en la que estábamos cuando en este primer informe del Club de Roma se presentaban algunos retos fundamentales que la humanidad empezaba a observar y con la que se tendría que enfrentar, y en la que estos autores se veían tachados de peligrosos neomalthusianos, ¿no? Y si queremos que esta anestesia no sea irreversible, pues como en el caso del cambio climático, creo que los próximos años van a ser cruciales para incrementar esta conciencia, para reencontrar maneras o reinventar este botón off que, como decía, ha desaparecido de nuestros dispositivos, y reinventarlo a nivel individual, pero también a nivel colectivo y político, y asegurarnos que la tecnología siga siendo una herramienta al servicio de la humanidad y no el contrario. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Diego es el autor de Anestesiados, un libro que recoge Hermes y con el que nos identificamos plenamente. Un libro que es un despertar. Anestesiados, pues el libro despierta. Yo os lo recomiendo, yo sí lo he leído. Gracias, Diego. Muy bien. Luisa se va a encargar de las preguntas. 10 minutos. Sí, voy a 15. cumplir. Además, no vamos a empezar con preguntas. Ahora os cuento. Yo lo primero un poco comprobar nivel de inspiración de la charla. ¿Sí? ¿Algún gesto, por favor? Así retomamos la energía. Voy a empezar, fíjate, no con una pregunta. Nos han tirado un poco de las orejas. Y entonces yo creo que no, en una organización, un entorno abierto propio del siglo XXI y XXII, lo primero que reconocer es por qué no había más mujeres en la mesa. Y entonces digo, bueno, es verdad que de 7 personas que vamos a intervenir hoy, solo 2, en este caso una categoría de presidenta, que vale por más de uno. Pero bueno, lo que es verdad es que yo, para la persona que haya dicho, os agradezco muchísimo el feedback, lo recogemos. Yo personalmente asumo el compromiso de que en cualquier encuentro que tenga que ver con el Club de Roma en Navarra y en España, cuidemos que estamos representados igualmente. Varias preguntas. Empiezo por aquí. Alfonso Sánchez Tabernero nos pregunta, ¿considera el Club de Roma que la polarización ciudadana es un problema para impulsar el crecimiento sostenible? Y sigue, en caso afirmativo, ¿cuál puede ser el camino para favorecer el respeto y el interés por las opiniones de los demás? Te miro, pero... José Manuel. Me voy a referir a un familiar del último interviniente, de Diego Hidalgo, que es miembro de nuestra Junta Directiva. El problema no está en la polarización y en las redes sociales. El problema está en que esta economía de la atención, de la pérdida de atención, ha surgido estos días al hilo de las elecciones italianas. Un columnista de un diario nacional se refería al politólogo Sartori, que le decía, hemos pasado de, por así decirlo, de la sociedad de la abstracción, donde racionalizamos las cosas, a la sociedad de la emoción, a la sociedad de ir saltando de esa atención difusa, de esa atención de los peces que ha estudiado Google, y el problema está en que eso permite vivir solo en el mundo de las emociones. Pero junto a esto está otro problema. En un mundo cada vez más complejo,
Sin embargo, se cumple algo que le contaron al familiar de Diego, un senador, el senador anterior a Hillary Clinton, que él le preguntó: ¿en qué piensa usted? ¿Cuál es el riesgo de la democracia americana? Y él dijo: en la ignorancia de mis votantes. Estamos en un mundo lleno de conocimientos y, sin embargo, somos cada vez más desconocedores de todas las interacciones y de todas las realidades que hay detrás de determinadas palabras o determinadas síntesis que aparecen en los hilos de Twitter. Y esto es un verdadero problema porque eso hace y facilita mucho la polarización, como facilita mucho el hecho de que todos estemos adscritos a determinadas tribus. Y solo hablamos el lenguaje de nuestras tribus, y es entonces imposible construir un relato más pensando en el futuro que en lo que yo creo que vosotros habéis mencionado. Yo creo que tanto tú como todos habéis referido. Estamos pensando mucho más en la semana siguiente, estamos pensando mucho más en nuestros cercanos y en las tribus en las cuales nos sentimos cómodos, y es muy difícil trascender esas barreras que nosotros nos estamos creando participando en las redes sociales o en los medios de comunicación. Este es el verdadero problema. Tenemos cada vez más complejidad y tenemos cada vez menos capacidad de análisis, menos capacidad de reflexión, menos capacidad de ampliar nuestros horizontes pensando en la solidaridad humana. Para el club ese es uno de los problemas. El otro problema que tenemos, querida Luisa, es que tenemos muy pocas mujeres. Y yo periódicamente, en esta estaba muy contento porque el hecho de que esté la señora presidenta y estés tú, pues no va a haber dos profesoras que me van a llamar viejuno, no a mí, sino que se lo llamarán al capítulo español del Club de Roma y nuestra coordinadora general me lo mandará a mí a ver qué hacemos y contestamos. Y entonces yo hay veces que tengo ganas de contestar, porque nunca me mandan felicitaciones cuando son todos señoras las que participan en un debate. La verdad es que nosotros no nos lo planteamos, pero yo en lo que va de año he suspendido 3 debates porque no encontraba señoras para participar en los mismos. Yo también recojo eso porque este es un tema de un calado que da para charlas enteras y que ya quedaremos una tarde para ver cómo podemos... En el grupo somos un tercio, pero no es suficiente. Lo digo porque no estamos representados. Sí. Sois 50-50, ya es un avance. Ya es un avance. Has hablado del futuro y también, por otro lado de la sala, nos decían, nos ha faltado un poco de futuro, ¿no? Hemos repasado cómo hemos llegado aquí, nos ha faltado un poco de visión de futuro. Entonces yo quería haceros la siguiente pregunta. Estamos en 2028, ¿no? Estamos en el futuro, ya estamos todos, nos encontramos aquí en 2028. Y esto respondéis, si no os importa, los 5 que estáis en la mesa, os hago una ronda rápida. ¿Qué tendría que haber pasado para que pudiésemos estar en 2028 orgullosos y satisfechos de lo que hemos logrado? ¿Qué tendría que haber pasado distinto en estos 5 años? Si quieres empezamos. Juan. Putin se retira de Ucrania. Sí. ¿No? Putin se retira de Ucrania. Se instala la democracia por ejemplo, en Rusia. Y logramos hacer realidad, nos creemos el cambio climático toda la humanidad. Dejamos de negar la evidencia. Para el siguiente, algo que esté en nuestro área de influencia. No, yo iba a decir que tenemos a los peores gamberros y payasos al frente de los países más críticos. O sea, lo que tenemos es un problema de gobernanza, de liderazgo, de calidad de gobernanza mundial. Y entonces, bueno, pues se ha arreglado. Pensar en la media docena, en realidad son docena y media, ¿eh? No son media docena, son docena y media. Y son personajes dramáticos, trágicos y a punto de ser catastróficos. Bueno, en fin, este es mi diagnóstico. Yo los cambiaría. Gracias. El problema está en que la superestructura económica, la que permite la gobernabilidad, la que de alguna manera genera las instituciones y facilita la gobernabilidad de los conflictos, no se ha enterado que la estructura económica ha cambiado. El verdadero problema es que estamos entrando en la era digital y seguimos teniendo pensamientos propios de la era industrial. Y esto es algo que la gente no lo ha asimilado. Yo, personalmente, he tenido la suerte en mi vida profesional de estar, por así decirlo, en momentos frontera
en determinados momentos, pero resulta que es que hoy día estamos ante un mundo que no tiene nada que ver con los modelos anteriores. Y claro, si resulta que los modelos anteriores han cambiado, tendríamos que estar cambiando la forma de gobierno, por un lado de la gobernanza y las regulaciones, pero sobre todo la toma de decisiones tendría que tomarse de otra forma. Y el fracaso del modelo de Naciones Unidas es un fracaso patente, porque Naciones Unidas se construye después de la Segunda Guerra Mundial y en un momento donde el mundo gira alrededor del Atlántico. Hoy día estamos en una globalidad totalmente distinta. Hay una serie de polos que interaccionan sobre la realidad, que los desconocemos, que no los tenemos dentro de los sistemas y que por eso, por lo tanto, es prácticamente imposible que las cosas mejoren. Las cosas van a tender a empeorar. Y van a tender a empeorar y no solo por el problema de la democracia. Es que el problema es que estamos en un mundo de una complejidad que requeriría una reflexión mucho más amplia, no una reflexión de qué va a pasar dentro de 3 meses en Ucrania. Entonces nos estamos fijando en Putin o nos estamos fijando en Xi Jinping, pero es que va mucho más allá. Es que en los últimos, yo he tenido la suerte de que por una avería en mi coche, pues me he pasado todo un mes y medio encerrado en mi casa en Madrid, porque no he pedido un coche de sustitución para irme a un sitio donde leer un poco más fresco que en Madrid. Y me he quedado asustado. No somos conscientes, por ejemplo, del lío que hay con las materias primas. Nosotros vamos a hacer una sesión sobre las materias primas críticas para las energías renovables, de las cuales no hablamos. Estamos hablando del metaverso y nos quedamos tan felices, o del blockchain y nos quedamos tan felices. Y nadie piensa las consecuencias energéticas que eso tiene. ¿Por qué? Porque es que no somos capaces de entender qué es esto del blockchain, las criptomonedas, ni somos capaces tampoco de ver que al hilo de todo esto los sistemas bancarios no controlan todo, que hay unas finanzas fuera de control que cada vez están más ahí. ¿Hay alguien que esté pensando en esto? Ni siquiera nuestros bancos centrales. Estamos en un momento verdaderamente crítico y no se están haciendo análisis. El propio España 2050, que se salió hace unos años y que además lo ha dirigido desde el Instituto Nacional de Prospectiva, que fue el que creó en realidad el Club de Roma, el capítulo español del Club de Roma en el año 76, porque se creó el Instituto Nacional de Prospectiva en noviembre del 76 y el capítulo se creó por los mismos que estaban en el instituto 2 meses después. Pues resulta que han formulado ese plan de alguna manera, pues como se hacían antes los planes. A mí recuerdo que en el 85 un presidente me pidió que hiciera una empresa 2000 y dije, bueno, eso lo escribo yo en un fin de semana. Lo difícil es encontrar un solar en Marbella, Guadalmina, porque tenemos que poner ahí una central y no nos venden solares. O sea, eso es la realidad. Lo otro puedo escribir lo que quiera. Y yo puedo escribir lo que quiera sobre el 2050. De verdad que si ustedes me pagan, soy capaz de hacerlo en 15 días. Y se lo encuaderno. Pero eso no es que ha cambiado la base material y no estamos cambiando las bases institucionales. Y sobre todo, las mentes de las gentes que tienen que mover las instituciones están en el día a día, en las elecciones de abril del año que viene, de mayo del año que viene. No están pensando en el 2050. Esta es la gravedad que tiene, pero no solo nosotros, la gravedad que tiene el mundo. Hoy Macron ha hecho unas declaraciones sobre que lo importante son las conexiones para la electricidad. Dice, claro, porque usted tiene una planta regasificadora desde la cual piensa venderle gas a Alemania y no le va a interesar. O sea, estamos con esa cortedad de miras de ver qué va a pasar dentro de 15 días o qué me va a interesar para la próxima elección. Y esa cortedad de miras, esa ignorancia que el senador decía a sus electores, podemos decirle a nosotros, de la inmensa mayoría, excúseme, señora presidenta, usted no está en este grupo, pero de nuestros mandatarios públicos, institucionales y empresariales. Juan y Leo. Sí, bueno, claro, es que yo como no comulgo con el modelo de sociedad en el que vivimos, yo comulgo con gente como Zygmunt Bauman, un hombre que puso en el siglo XX
y en principios del siglo XXI los puntos sobre las IES cuando habló de la globalización, de esta sociedad que cambió de ser un capitalismo productivo que estaba controlado, que no se dejaba en manos de la mano invisible de la que habló un ciudadano en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, que decía que había oferta, demanda y una mano invisible que siempre que se ha metido en un lío ha acudido al Estado para resolverle las dificultades, porque era incapaz, porque hemos sustituido palabras como solidaridad por competitividad, porque hemos transformado las palabras que utilizábamos para referirnos, yo hablo dentro de mi etapa vital, cuando hemos puesto adjetivos para calificar palabras importantes. Yo la primera vez que lo oí tenía 16 años y fue la primera vez que hubo un referéndum en España y que el resultado de ese referéndum, que se ganó por el, no sé si el 99 o el 99,9% de los votos, nos transformábamos de la noche a la mañana en una democracia orgánica. Y ahí empecé a aprender que cuando a los nombres importantes le ponemos adjetivos rimbombantes, no por eso transformamos la sociedad. Y aquella sociedad siguió siendo lo que era durante un montón de años. Y entonces, y ahora nos hemos acostumbrado a ponerle, y por no entrar en más líos, la inteligencia emocional. Y digo yo, una cosa es la razón y otra cosa son las emociones, los valores, todas estas cosas. Pero no, tendemos a confundirlo. Y sobre todo, ya digo, pasar de ese capitalismo productivo a un capitalismo financiero absolutamente desregulado, desbocado, en donde nadie sabemos quién manda, donde hemos pasado de que el 20%, y perdones la formación ingenieril, hemos pasado menos, de un 20% de la población que posee el 80% de los recursos hace 30 años, a un 5% de la población que posee el 90% de los recursos. Entonces, esto es nuestro dharma, es que nuestro modelo nos lo están cambiando. Nos lo están cambiando a marchas forzadas. Y entonces o recuperamos las esencias, o recuperamos los valores, los principios, o pues nos dejamos seguir llevando por esto fácil hasta que la naturaleza, que siempre devuelve golpe por golpe, asuma el mando. Y eso es lo que tenemos que impedir. Por favor, sí. Diego, y cierra, que tenemos una audiencia muy paciente y una presidenta también muy paciente. Sí, no creo que quede el micrófono. Sí. No, pues en una frase entonces, en una frase, por dar alguna respuesta concreta, diría que como europeos, pensando en lo que podemos hacer, contribuyamos todos a una Unión Europea que no pierda total, que no se desconecte de la población y a la vez sea capaz de promover una tercera vía y unos estándares que no sean productivistas y en este mundo muy bipolar de nuevo entre China y Estados Unidos y que sepa exportarlos para acercarnos a estos ideales que acabas de comentar. Muchas gracias. Quedan un par de preguntas a las personas que nos hemos respondido. Si queréis, venís al final y os las pueden hacer. Yo, antes de despedirnos y dar paso a la presidenta, solo lanzarnos una pregunta a todos los que estamos aquí, que es, en realidad, ¿cuál queremos que sea nuestro legado? Y yo creo que en la medida que tengamos un rato después, cuando reencontremos el alma con el cuerpo, quizás somos capaces de responder qué podemos hacer cada uno de nosotros para lograr la realidad que soñamos. Así que muchísimas gracias. Presidenta, tiene la palabra. Gracias. Bueno, autoridades, miembros de este recién creado Grupo Navarro del capítulo español del Club de Roma, miembros también de Ecociudadana, amigos y amigas, bueno, pues buenas tardes. Tal y como tituló el informe sobre el desarrollo humano de Naciones Unidas, estamos en tiempos inciertos que deparan vidas inestables.
Enrique decía al principio, la tercera gran crisis económica en los últimos 15 años. Vivimos en un mundo de preocupaciones que alteran nuestras vidas, que alteran las vidas de las personas en todo el mundo, provocando una creciente preocupación por la seguridad, engendrando, lo hablábamos también, polarización social y populismo. La falta de sistemas de comunicación creíbles o la desconfianza social en las instituciones nos acechan a todos, le acechan al conjunto de la comunidad. Y ante esta oscura tesitura, desde un punto de vista optimista, yo sí que creo que podemos ir a mejor, es necesario más que nunca que nos alumbre el pensamiento, que el debate y la reflexión formen criterio para que el ser humano se aproveche de la tecnología y la inteligencia artificial, de la innovación social y la cultura. Porque, como expresó el clásico, ante el pesimismo de la razón se impone el optimismo de la voluntad. Por eso no cabe sino saludar con entusiasmo esta iniciativa, la creación del Grupo Navarro dentro del capítulo español del Club de Roma. Como presidenta navarra, pero también lo digo a nivel personal, yo agradecida de que me hayáis invitado, por supuesto por esa parte institucional, pero también por la parte personal, es una de las cosas que más me gustan, asistir a charlas con ponentes de este nivel, sobre todo con una perspectiva muy humanista, y si hay ya, bueno, pues estos debates de filosofía, de sociología, pues como digo, me encantan. Y como presidenta navarra, que surjan estas iniciativas en nuestro espacio siempre es motivo de satisfacción. Crear desde Navarra una red de personas que enlacen con el Club de Roma creo que es un síntoma de salud cívica. Tomándome la licencia de Descartes, la res cognita, la cosa pensante, es la sustancia principal del ser humano, es lo que nos diferencia. Por ello, agrupar a líderes de pensamiento de Navarra, enlazados a líderes globales, sin lugar a dudas contribuirá a la prosperidad de Navarra. El Club de Roma llega para debatir cómo alcanzar esa prosperidad. En el cómo, por supuesto, hay diferentes opciones, hay diferentes puntos de vista, hay ideologías que ponen el foco en el individuo y en su capacidad de alcanzar la prosperidad a través de su éxito personal. Otros, en cambio, y aprovecho, pensamos que la prosperidad no debe ser únicamente un premio al esfuerzo, porque ni todos compartimos ni partimos del mismo punto ni tenemos los mismos condicionantes. La prosperidad debe ser un derecho, y si en vez de debatir el cómo nos centramos en el porqué, tenemos que empezar a hablar de justicia. No se puede medrar como conjunto sin que cada uno de los individuos que componemos la sociedad formemos parte del éxito. Ya en el siglo XVIII, el filósofo escocés Thomas Reid escribió la frase: una cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Y así entiendo yo la sociedad. Cualquier otra opción es generar desequilibrios que cicatrizan como desigualdades, y las sociedades menos igualitarias acaban siendo las sociedades menos seguras. Por eso, pues a veces me sorprende escuchar hoy en día planteamientos que creía que estaban absolutamente superados. Me refiero a los extremismos políticos basados en el elitismo, que encuentran el aplauso en países como Italia o Brasil, o bueno, pues con el mismo debate que estamos asistiendo sobre fiscalidad. El estado de bienestar es el principal motor de la prosperidad, y yo creo que la prueba la tenemos aquí, la tenemos en casa. Navarra, la comunidad española con menor desigualdad y pobreza, y es también la que tiene una mayor calidad de vida en el conjunto de España. Y esto no es una casualidad, porque las dos cosas las dos cosas están unidas. Hemos desplegado el mayor y más completo escudo social de la historia. No solo hablo de prestaciones, nunca como ahora hemos habilitado tantas plazas de educación superior, y esto no es una cuestión de beneficencia, esto es una cuestión de equidad. ¿Y quién sostiene todo esto? Pues la propia ciudadanía, con un sistema justo de reparto de la riqueza. Y este es el modelo que quiero, este es el modelo que quiero para mi país, este es el modelo que quiero para mi comunidad, y en el que creo que debemos reforzar y exportar al resto del mundo. El prestigio del Club de Roma está fuera de toda duda, con una grandísima trayectoria. De sus debates han salido propuestas que han servido a las políticas públicas de todo el mundo para mejorar las condiciones de vida, y estoy segura de que tenemos mucho que aprender de esa experiencia, pero también creo que es mucho lo que podemos aportar desde Navarra. Como Gobierno compartimos el objetivo de abogar activamente por unos cambios de paradigma que permitan a la sociedad salir de nuestras crisis actuales, una misión que enlaza con otros agentes de cambio como la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Gracias por abrir este Club de Roma en Navarra, gracias por darnos un nuevo foro donde aproximarnos a realidades que no se explican en un tuit, a realidades que son muy complejas, que no se resuelven con soluciones simples, por plantear argumentos con los que podemos o no estar de acuerdo, por supuesto que sí, pero que se plasman desde la educación y desde el respeto. A ver si esto lo ponemos de moda.
Gracias por abrir el diálogo, en definitiva. Gracias a todos y todas las participantes, por supuesto a quienes habéis intervenido, a los que habéis venido a escuchar, que eso también es muy importante, saber escuchar, y gracias a Ecociudadana, al capítulo español del Club de Roma y a todas las personas que han hecho esto posible. Muchas gracias, eskerrik asko. Con esta intervención damos por concluida la sesión. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Nos espera un vino abajo en la cafetería y en la terraza. Gracias a todos. Gracias. Hasta pronto.